Muy buenos días, mis amados discípulos. Dios les bendiga en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y también aprovecho para enviarles la gracia y la paz de nuestro Padre Celestial, el Dios Todopoderoso. En el día de hoy voy a compartir la fórmula que utilizó el adversario de Dios para engañar a Eva y lograr que ella y Adán desobedecieran al Dios Todopoderoso. Lo más triste de esta situación es que Satanás sigue usando la misma fórmula con singular éxito. Inclusive en cristianos devotos, hijos de Dios, que concurren a iglesias y que intentan vivir en comunión con Dios, agradándole en todos. Ellos también caen en la trampa. Deseo llamarles la atención que el engaño siempre viene de una manera muy sutil, prácticamente inofensiva y hasta imperceptible. Que esta enseñanza les sirva para que no permitan que el adversario de Dios les engañe. En primer lugar, deseo que me acompañen a este primer versículo de la palabra de Dios. Por favor, acompáñenme al libro de Colosenses, en el capítulo 2, y comenzando a leer en el versículo 8, dice así la maravillosa palabra de Dios. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Siempre, pero siempre, siempre, este va a ser el principal centro de batalla, la palabra de Dios. Por eso quería compartirles este primer contexto. Esta enseñanza yo la titulé 5 pasos que te llevan al precipicio. Por favor, acompáñenme al libro de Juan, en el capítulo 17 y en el versículo 17 leemos: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Quiero hacer una aclaración que considero que es muy importante. No existen dos verdades, solo existe una verdad. La verdad es aquello que se mantiene inalterable en el tiempo. Solo la palabra de Dios correctamente dividida es verdad. Todo lo demás pueden ser opiniones, miradas, análisis, experimentos, etcétera, etcétera. Los 5 pasos que te llevan al precipicio se los puede agrupar utilizando una regla mnemotécnica que nosotros le hemos llamado el CROAT. ¿Qué significa el CROAT? La primera letra, la letra C, significa cuestionar la integridad de la palabra de Dios. El segundo paso es responder considerando. El tercer paso es omitir algo de la palabra de Dios. El cuarto paso es añadir a la palabra de Dios. Y por último, el quinto paso es cambiar la palabra de Dios. Si algo de estos pasos estás haciendo, quizás sin darte cuenta, te advierto, estás trabajando para el adversario de Dios. Por favor, deseo revelarles el primer paso que te lleva al precipicio. Esta es la fórmula que hasta el día de hoy el adversario de Dios usa para hurtar, para matar y para destruir al ser humano. Por favor, acompáñenme al libro de Génesis, en el capítulo 2, y en el versículo 16 y 17, dice así la maravillosa palabra de Dios. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. La traducción más exacta sería: de todo árbol del huerto ciertamente comerás. Versículo 17: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que del comieres ciertamente morirás. En primer lugar, aunque todos entendemos qué significa morir, me parece apropiado hacer un pequeño análisis de su significado. La definición humana de la palabra morir tiene el significado de dejar de vivir y viene del latín mori. Acompáñenme por favor al libro de Eclesiastés, capítulo 9, y comenzando a leer desde el versículo 4. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto.
porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Todos entendemos con absoluta claridad la consigna y el mandato de Dios al hombre. Nadie necesita un diccionario y mucho menos un teólogo para que nos explique este contexto. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto ciertamente comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Por qué Dios le pone límite al hombre? ¿Por qué Dios le dice, no debes comer del árbol de la ciencia del bien y del mal? Bueno, intentando hacer un paralelismo, es como cuando nosotros le decimos a nuestro hijo, no metas el dedo en el enchufe. ¿Por qué lo hacemos? ¿Porque somos malos? No, porque nosotros sabemos las consecuencias si él no obedece, ¿no es cierto? Entonces, el mandato, la consigna de parte de Dios es muy clara. Ahora, observemos cómo actúa el adversario de Dios. Por favor, acompáñenme al libro de Génesis, en el capítulo 3, y comenzando a leer en el versículo 1, dice así la palabra de Dios. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Pregunto, ¿sabía Satanás lo que Dios le había dicho a la mujer? Claro que lo sabía. Ahora, con esta simple pregunta, el diablo logra la atención de la mujer y comienza a llevarla hacia el lugar que él quiere. Este es el primer paso. Considerar ese cuestionamiento. ¿Se acuerdan del croac? Para que ustedes vean la sutileza del diablo y cómo él sigue actuando de la misma manera. Un ejemplo actual sería el siguiente. Nosotros acabamos de leer en el libro de Juan, capítulo 17, en el versículo 17, dice la palabra de Dios: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahora, yo pregunto, ¿cuántos la creen verdaderamente en el mundo hoy? La gran mayoría expresan: yo creo en Dios, pero a mi manera. Otro ejemplo para nuestros días sería esto. Acompáñenme, por favor, al libro de Juan, en el capítulo 11, en el versículo 25, dice: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La palabra resurrección proviene del latín resurrectio, que quiere decir levantarse de nuevo, resurgir o alzarse una vez más. Con esta palabra se designa a la acción y efecto de resucitar, de volver a la vida, derrotando a la muerte. ¿Y qué inventó el adversario de Dios? La cual muchos cristianos hoy en día creen: la reencarnación. Entonces, el primer paso hacia el precipicio es cuestionar la integridad de la palabra de Dios. No importa del tema que se trate. Lo importante es que tú comiences a dudar sobre lo que dice la palabra de Dios. Por dar algunos ejemplos. ¿Qué dice hoy la ciencia o la así llamada ciencia y todas esas teorías? Por ejemplo, de que todo surgió por un Big Bang, por una explosión que fue de una manera, digamos así, fortuita y azarosa, y todo así, de la nada surgió todo. Y a través de los años fueron naciendo las cosas, la teoría de la evolución. No importa cuál sea el tema, siempre que se te presente un tema que contradiga la palabra de Dios, ya sabes que detrás de eso está la doctrina del diablo. Segundo paso que te lleva hacia el precipicio: responder considerando el cuestionamiento. Cuando viene a tu mente, o por medio de todos los canales de hoy de información que tenemos, ¿no? YouTube, la televisión, los diarios, las revistas, cualquier cosa que venga contraria a la palabra de Dios,
y vos la empezás a considerar, vos estás cumpliendo el mismo papel que cumplió Eva cuando Satanás le dijo: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Él quiere que vos empieces a considerar todas esas doctrinas contrarias a la palabra de Dios y a su integridad. Ese es el camino que te lleva al precipicio, ese es el primer paso. Considerarlo y después ¿qué? Responder considerando ese cuestionamiento. Por favor, acompáñenme a Génesis, capítulo 3, versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente. ¿Se dan cuenta qué imperceptible y qué sutil es el engaño? No solamente que el diablo te mete primero el que cuestiones la integridad, sino que después hace que germine esa idea en tu mente y la comiences a considerar y comiences a responder ese planteo. Y la mujer respondió a la serpiente, dice el versículo 2, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Vuelvo a leer, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Escúchenme. Dios no dijo eso, Dios dijo ciertamente comerás, no que podemos comer, ciertamente comerás. Ese es el tercer paso, el omitir algo de la palabra de Dios. Eva dice, del huerto podemos comer, Dios dice, ciertamente comerás. ¿Ven la sutil diferencia? Todo eso te va llevando de manera sutil hacia donde el adversario quiere que vos vayas. El cuarto paso es añadir a la palabra de Dios. Observen el versículo 3 de Génesis capítulo 3. Fíjense lo que responde Eva. Pero del fruto del árbol que está al medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. ¿Cuándo Dios dijo de que ellos no podían tocar el árbol de la ciencia del bien y del mal? En ningún momento dijo Dios eso. Solamente Dios dijo, ciertamente el día que de él comieres, morirás. No hablo nada de tocar. Entonces, una de las cosas que nosotros hacemos es añadir cosas a la palabra de Dios. Por eso, en 2 Timoteo 2:15, recuerdan, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, que divide correctamente la palabra de Dios. ¿Para qué? Para no añadir algo que Dios no dijo. Vuelvo a leer el versículo 3. Pero del fruto del árbol que está al medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Por último, el cuarto paso dijimos que era añadir. Acá Eva añadió la expresión, ni le tocaréis. Dios no habló nada de tocar, Dios habló de comer. Y el quinto paso, que ya directamente ya te pone al borde del precipicio para que el adversario te pegue un empujoncito y te caigas, es cambiar la palabra de Dios de un absoluto a un quizás. Fíjense, Eva dice, para que no muráis, y Dios dijo, ciertamente morirás. Hay una gran diferencia en para que no muráis a ciertamente morirás. Estos cambios sutiles en la palabra de Dios hacen que se creen doctrinas incorrectas. Después les voy a compartir la instancia en aquel momento cuando Jesucristo estaba crucificado y uno de los que estaban crucificados con él le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y la respuesta que Jesucristo dio, que Jesucristo le respondió a esa persona, depende de qué doctrina o depende de qué iglesia quieran sostener una u otra doctrina. La respuesta correcta es, de cierto estarás conmigo en el paraíso. Ahora, si yo le agrego la palabra que, ya el sentido cambia. Después lo vamos a profundizar en otro momento, cómo las doctrinas cambian alguna palabrita. ¿Para qué? Para sostener su doctrina. O agregan cosas en la palabra de Dios que Jesucristo no dijo o que Dios no dijo y lo usan para sostener su doctrina. Por ejemplo, yo siempre les cito
el final de Mateo, ¿no? Mateo que dice 28, 19, le dice, bautizándolos a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesucristo nunca dijo eso. Nunca dijo eso. Bautizándolos en mi nombre. Esa es la verdad de la milanesa. Entonces, ¿qué hizo Eva? Cambió y añadió una palabra de un absoluto a un quizás. Una vez que Eva y cualquiera de nosotros, chicos, porque todos nosotros podemos caer en esta trampa, participó de toda esta conversación y estaba lista para recibir la mentira de Satanás, él se presenta como realmente es. Acompáñenme por favor a Génesis capítulo 3 y en el versículo 4 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Se dan cuenta? ¿Ven qué fácil que es? Él comienza a cuestionarte la integridad de la palabra de Dios. Él te va llevando a que vos empieces a considerar una respuesta, comiences a añadir, cambiar, omitir, agregar palabras que Dios no dijo, para entonces Él mostrarse como realmente Él es, padre de mentira. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Satanás le dice descaradamente a la mujer, no moriréis. Y Dios había dicho, ciertamente morirás. Uno de los dos estaba mintiendo. Ambas cosas no pueden ser verdad, ¿no es cierto? La misma doctrina satánica se sigue hoy repitiendo, hoy en día, en muchas iglesias. Usted va a un velorio y allí está el cuerpo de su amigo. Él está muerto, ya no vive, no respira. Pero alguien se acerca y te dice, él no está realmente muerto. Él ya está con Dios en el cielo. Si esto fuera verdad, ¿por qué el Señor Jesucristo prometió que Él volvería para resucitarnos? Si yo al morir estoy con Dios y con Cristo en el cielo, ¿para qué vuelve Jesucristo? ¿Qué sentido tiene esa promesa? La razón por la cual Jesucristo tiene que volver es porque nosotros estamos muertos. Las personas que murieron están muertas. No están en el cielo, ni en el purgatorio, ni en ninguna otra dimensión. Génesis capítulo 3, versículo 5. ¿Qué más le dice Satanás a Eva? Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Qué sutil, ¿no? Qué tremendamente sutil que son estos pasos. ¿Qué es lo que está pasando en estos últimos tiempos, populando en las redes sociales, en YouTube, en diferentes lugares? Que la muerte no existe, que solo es un paso hacia otra dimensión. La misma mentira que Satanás le dijo a Eva en el huerto de Edén se sigue repitiendo hoy en día. Y lo más triste es que hay un montón de personas que lo siguen creyendo. Primera de Timoteo, por favor, acompáñenme al versículo, en el capítulo 4 y en el versículo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. No hace falta que lo aclare, ¿no? ¿Cuál era la doctrina de Satanás? No moriréis. ¿Qué dijo Dios? Ciertamente morirás. ¿Quién de los dos mentía? ¿Satanás o el Dios Todopoderoso? Versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te perfeccionarás a ti mismo y a los que te oyeren. Primera de Corintios 15, por favor, versículo 26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Yo les pregunto esto, si la muerte realmente no existe, ¿por qué la palabra de Dios dice que el postrer enemigo que será destruido es la muerte? Hay algo que no encaja, ¿no? Hay algo que huele a mentira, que huele a falsedad, ¿no es cierto? Primera de Timoteo, por favor, capítulo 6, versículo 20. Una exhortación de un hombre de Dios al líder que lo iba a reemplazar.
Pablo, por revelación, le dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas prácticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Muchas personas no creen en las cosas que están escritas en la palabra de Dios. Jesucristo habla de espíritus inmundos que posesionan a las personas. Ustedes hagan una pequeña encuesta en su entorno y observen cuántos lo creen. La mayoría les dirá: déjate de joder. ¿Y saben una cosa? Cuando no creemos lo que la palabra de Dios dice, lo hacemos a Dios mentiroso. ¿Somos conscientes de eso? ¿Somos conscientes que nosotros, siempre mortales, nos atrevemos a llamarlo mentiroso a Dios? Cuando creemos en doctrinas contrarias a lo que Dios dice en su palabra, le estamos creyendo a Satanás y estamos predicando su doctrina. Sin saberlo, estamos trabajando para el adversario de Dios. Acompáñenme, por favor, a 1 Corintios, capítulo 15, y comenzando a leer en el versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió. Vuelvo a leer: Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Si Cristo no murió y si la muerte no existe, entonces Dios nos está mintiendo. Porque la palabra de Dios dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, y después a más de 500 hermanos, sigue diciendo la palabra, y por último a mí, dice Pablo. Miren la cantidad de testimonios que tenemos de que la palabra de Dios es verdad. Versículo 33, por favor. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hebreos, capítulo 9, versículo 27, un versículo que destruye en muy pocas palabras la teoría y la doctrina de la reencarnación y otras doctrinas similares a esa. Dice Hebreos: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué? El juicio. Solamente con leer este contexto, esas doctrinas satánicas son derrotadas. Está establecido para los hombres que mueran una vez, y después de esto el juicio. Juan capítulo 5, versículo 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Esta exhortación, esta enseñanza, tiene el propósito de llamarles a una reflexión. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. No te apartes ni a diestra ni a siniestra. El engaño del adversario es muy sutil. Por medio de la falsamente llamada ciencia, te van a querer demostrar de que Dios no existe, que la muerte no existe, que la reencarnación sí existe, y tantas mentiras más, pero son todas las mismas. Son las mismas mentiras que hizo Satanás en el principio cuando engañó a Eva, y a través de ese engaño, tanto Eva como Adán desobedecieron a Dios. Y ustedes conocen las consecuencias. Entonces, mi exhortación a través de esta enseñanza es: conoce cuáles son los 5 pasos, jamás cuestiones la integridad de la palabra de Dios, y mucho menos comience con los otros 4 pasos. ¿Se acuerdan? El CROAC: cuestionar la integridad de la palabra, responder considerando esa supuesta posibilidad o esa supuesta opción, omitir algo de la palabra de Dios, añadir cosas a la palabra de Dios que Dios no dijo, y cambiar cosas de la palabra de Dios como hizo Eva. Nos vemos el próximo domingo. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.